Hola a todos, hoy vamos a hablar de Marco Tulio Cicerón. Para entender un poco el pensamiento político de Cicerón es importante ubicar el contexto en el que transcurre su vida. Él nace en el año 106 a.C. en Arpino, una localidad unos 100 kilómetros al norte de Roma, y muere asesinado en el año 43 a.C. Es decir, que vive la totalidad de su vida en lo que se denominó la República Romana, que va a ir desde el 509 a.C. hasta el 27 a.C., es decir, casi 500 años. Anterior a la República Romana, Roma era gobernada por una serie de monarcas, como la mayoría de las ciudades-estados hasta el momento o de su época, y cuya monarquía va a terminar efectivamente en el año 509, cuando el rey Tarquino el Soberbio, digamos, procede a violar a una noble romana que era Lucrecia. Esto hace que esta familia de nobles, fomente una especie de revuelta contra el rey, y finalmente, con el apoyo del pueblo, la movilización masiva de las clases populares, es depuesto Tarquino. Y esto no hace que el pueblo organice el gobierno de Roma de manera democrática, sino que justamente se inicia un periodo republicano en Roma, que va a estar caracterizado por un gobierno que tiene, por así decirlo, elementos monárquicos, elementos aristocráticos y elementos democráticos. El elemento monárquico propiamente dicho va a consistir en la selección de cónsules, dos cónsules para el gobierno. Después va a tener también un senado que vendría a representar el elemento aristocrático de esta república, y algunas instituciones que van a representar el poder del pueblo, las cuales también se van a ir desarrollando a medida que avanza la República Romana, siendo quizás una de las más importantes lo que se denominó tribunos de la plebe. Cicerón nace y vive en este periodo de la República Romana, y es acá donde él se desarrolla como abogado y político. Va a ser político por unos 25 años, va a hacer lo que en Roma se denominaba el cursus honorum, es decir, la carrera política. Él va a pasar por diferentes cargos, edil, pretor, etcétera, hasta llegar a cónsul, que era el cargo más alto que se podía ocupar. Esto vamos a ver que va a impactar en su pensamiento también. Va a escribir numerosas obras, pero entre sus obras políticas, que son las que a nosotros más nos interesan, va a estar De República y De Legibus, que quiere decir la República y las leyes. Este título de República, la República y las leyes, nos recuerdan a los títulos de las dos obras políticas de Platón que conservamos hasta hoy. Por eso vamos a decir que su pensamiento está influenciado por Platón, pero también por Aristóteles, por el estoicismo y por la realidad política romana. Entonces, de vuelta, si no recuerdan lo que era el pensamiento político tanto de Platón como de Aristóteles, o lo que fue la filosofía estoica, yo les recomiendo que puedan echar un vistazo a eso antes de proseguir con este video. Vemos ya que en los títulos de su obra política, él está de alguna manera haciendo referencia a lo que fue la obra de Platón, y esto es correcto porque los romanos tuvieron un espíritu eminentemente práctico, digamos, y es por esto que no hay tantos pensadores de la política propiamente romanos. Podemos nombrar a Polibio y Cicerón, a quien estamos tratando, y estos son Polibio, que en realidad era, digamos, un griego que, producto de haber sido
derrotado en la guerra contra Roma, es llevado a Roma para ser inculturizado. Y por otro lado, Cicerón, que efectivamente era un ciudadano romano, pero que va a pasar largos periodos de estudio en Grecia, donde va a absorber el pensamiento de estas corrientes y autores que ya hemos dicho: Platón, Aristóteles y el estoicismo. Lo curioso es que, si bien hoy la palabra república nosotros la ponemos como el título de una de las obras fundamentales de Platón, y de hecho también la propuesta de Aristóteles como forma mixta de gobierno mejor y más estable, tanto Platón como Aristóteles en griego denominaban a lo que hoy nosotros traducimos como república politeia, que en realidad una traducción más correcta significaría constitución. Es por tanto que el título propio de república, a lo que hoy denominamos república, estaría dado por la obra propiamente de Cicerón. Vamos a ver que en ese sentido Cicerón sigue un esquema muy parecido al esquema aristotélico. Tiene una visión del hombre como que es social por naturaleza. Recuerdan que Aristóteles decía que el hombre que no vivía en la sociedad era o una bestia o un dios. Es por tanto que el hombre tiende a agruparse. Esa agrupación de individuos para Cicerón forma el pueblo, que él lo define como una asociación transitoria o permanente en pos de algún tipo de interés y regidos todos bajo una misma ley. Es este pueblo que forma una ciudad, y esta ciudad necesita para su gobierno de una autoridad. Esta autoridad es lo que Cicerón va a entender como res pública, y de ahí el nombre de su obra, la República, es decir, la cosa pública. Hoy podríamos traducirlo como el Estado o como la forma de organización política. Entonces, ¿qué es la política para Cicerón? La política es la mezcla deliberada de principios, leyes y técnicas. Es ante todo para Cicerón un deber moral o un sacrificio. Un deber moral que implica de alguna manera un sacrificio. Y acá podemos ver, ¿no?, cómo está permeado por la moral estoica, en la que Cicerón va a decir: el hombre de bien tiene el deber moral de consagrarse a la política. Y esto implica un sacrificio. ¿Por qué? Porque la política muchas veces nos demanda dejar de lado nuestros negocios privados para dedicarnos, por deber moral, en principio, a lo que son los intereses públicos, y recién dedicar el tiempo que nos sobre a nuestros intereses privados. Es un sacrificio también. ¿Por qué? Porque él asume que la política efectivamente demanda numerosos riesgos. Por ejemplo, la posibilidad de poner en riesgo la honra, la posibilidad de sufrir algún tipo de represalia, de venganza, etcétera, etcétera. Es en el mismo ejercicio de la política a lo largo de su vida que él termina siendo asesinado. Entonces no es menor que demanda un cierto sacrificio, pero es nuestro deber cumplirlo. ¿Por qué es nuestro deber? Porque no puede haber nada peor para un hombre de bien que ser gobernado por malos hombres. Y es muy fácil ser gobernado por malos hombres si los hombres de bien se abstienen de participar en la política. Este es un discurso que está totalmente presente al día de hoy, ¿no? Cuando se recalca y se dice, bueno, en realidad tenemos los gobernantes que nos merecemos porque nosotros no participamos o porque no hacemos nada. Es una idea que ya está presente en este deber moral de participación política que impone Cicerón. Pero no es suficiente cumplir ese deber moral, sino que también es necesario estar formado. Es decir, para Cicerón de nada vale que el hombre de bien
participe de la política si no tiene los recursos para poder ejercer esa potestad pública de manera correcta, ¿no? Y acá vemos una reminiscencia también del pensamiento platónico. Es decir, que recuerdan que decía que el gobierno tenía que ser ejercido por los sabios, pero en mezcla con el pensamiento aristotélico que pensaba que cualquier persona podía llegar a adquirir conocimiento y ejercer el poder, a diferencia de Platón, que decía que solo aquellos que tenían los dotes necesarios, es decir, esta especie de espíritu de gobernantes, eran los que podían finalmente convertirse en sofócratas y en reyes sabios. Es decir, acá vamos viendo, ¿no?, cómo se van permeando los diferentes elementos. La necesidad de la sabiduría y de las cualidades personales de gobierno, que marca muy bien Platón. La capacidad, digamos, de que cualquier persona adquiera conocimiento, que va a plantear Aristóteles, y un poco también la vida del mismo Cicerón, que él pertenecía a una clase intermedia entre los nobles y los plebeyos en Roma, y que tuvo que hacer este cursus honorum, es decir, esta carrera política, mediante mucho esfuerzo y sacrificio. Y es por eso también que él va a retomar en la propuesta de la política y el político, en que es necesario que para cumplir este deber moral se haga el cursus honorum. Es decir, porque de nada vale que cuando la república esté en peligro, los hombres de bien recién aparezcan, ¿no? Porque va a ser mucho más difícil que ocupen los cargos de poder si no se preocuparon nunca antes de hacer el cursus honorum. Es decir, es mucho más difícil que lleguen a ser cónsules, el grado más alto, si nunca fueron pretores, cuestores, etcétera, etcétera, cargos más bajos de las magistraturas romanas. Entonces fíjense que Cicerón está de vuelta remarcando esta necesidad de participar políticamente, porque está diciendo que uno tiene que participar para ir formándose, pero también para, por así decir, que los hombres de bien ocupen el lugar que si no ocuparan le quedaría a las personas que intentan tener el poder para regirse por sus propios intereses. Es por eso que la imagen ideal que tiene él de gobierno es como un tutor, y este tutor es una especie de padre benéfico que trata de cuidar a la población y a los ciudadanos, y tiene como objetivo la perfección moral y la felicidad del pueblo. Es decir, de vuelta, estas categorías que ya habíamos visto con Aristóteles nos vuelven a hacer ruido cuando Aristóteles decía que los gobiernos puros son aquellos que tienen, digamos, en vistas o como objetivo el interés general, y los gobiernos impuros aquellos que se basan en el interés particular, ¿no? Y a la vez también especialmente esta idea de que la felicidad es el fin último de los hombres, es una idea también heredada o tomada de Aristóteles. Pero vamos viendo que Cicerón toma muchas cosas de Platón, de Aristóteles, de los estoicos y de la realidad romana. Y uno podría decir, bueno, finalmente, ¿cuál es el aporte de Cicerón? Porque va tomando elementos. Bueno, justamente el aporte de Cicerón podemos decir de alguna manera que es esta síntesis que va produciendo entre el pensamiento platónico, aristotélico, la realidad romana y el estoicismo. Por eso vemos que él vuelve a las formas de gobiernos clásicas que ya habían justamente definido Platón y Aristóteles: monarquía, aristocracia y poder del pueblo, democracia. Pero fíjense que él va a decir que, bueno, que la monarquía efectivamente es el gobierno de uno, que bueno, que tiene el problema de que este gobierno de uno no da lugar a la participación del pueblo, y Cicerón
pensando en que la política es un deber moral, está pensando en que la participación no solamente es necesaria, sino que es beneficiosa, ¿no? Porque dice que, bueno, por más genio que sea una persona, nunca va a poder igualar, digamos, la capacidad de muchos, y esto es algo que en lo que se pone en contra de Platón y toma una idea aristotélica. La aristocracia, que va a decir, es el gobierno de algunos elegidos. Y fíjense qué interesante esto, que ya en la antigüedad no solo Cicerón, sino también autores griegos, están viendo que la elección era un mecanismo aristocrático, a pesar de que hoy nosotros vemos que las democracias modernas entienden, digamos, la elección como un proceso eminentemente democrático. ¿Por qué? Porque la idea que tenían estos autores antiguos era que justamente la democracia implicaba la igual posibilidad de que cualquier individuo del pueblo fuera seleccionado, y por tanto el mecanismo que garantizaba esta igualdad para el acceso a las magistraturas era el sorteo. Es decir, en el sorteo todos tenían las mismas posibilidades. El hecho de elegir, de seleccionar, implicaba ya un proceso de elegir a algunos mejores, virtuosos, lo que fuere, y por tanto era un mecanismo aristocrático. El problema de esto es que la aristocracia tiende, y de vuelta acá está viendo un problema eminentemente aristotélico, a asentar las desigualdades, ¿no? Contra Aristóteles, que siempre trataba de procurar este justo medio, que el justo medio era el punto de mayor equilibrio, y por tanto un régimen mixto para Aristóteles que conjugara aristocracia con democracia, y que va a ser también la propuesta de Platón en las leyes, cuando ya Platón se vuelve un poco menos utópico. Cicerón va a ver también que la aristocracia favorece la desigualdad y por tanto es un régimen menos estable, y va a ver también que la democracia es el poder de todos, pero es un poder, por así decirlo, menos efectivo, menos eficiente a la hora de conducir el gobierno. Es por tanto que va a proponer de vuelta como salida la república, pero no la república en términos de la politeia, que nosotros traducimos como república, pero que tenemos que entender como constitución, que proponen Aristóteles y Platón. ¿Por qué? Él está pensando en términos de lo que ve en la República Romana. Es decir, Aristóteles y Platón entienden a la politeia o república como la juxtaposición de elementos aristocráticos y democráticos para que puedan balancearse entre sí. A estos dos elementos, tanto la República Romana como la República que está pensando Cicerón, agregan la monarquía. Y Cicerón, por más allá de la República Romana, suma la idea de que esta república, mezcla de monarquía, aristocracia y democracia, no solamente se tiene que equilibrar entre sí, sino que tiene que estar limitada por la ley natural, un concepto eminentemente estoico. Por eso va a decir en su libro La República, sobre la ley natural, dice: existe una ley verdadera, es la recta razón conforme a la naturaleza, propalada en todos los seres, siempre de acuerdo consigo misma, no sujeta a parecer, que nos llama imperiosamente a cumplir con nuestra función. Y de ahí el famoso adagio: non scripta sed nata lex, es decir, la ley no escrita es ley innata. Entonces, ya desde su época de abogado, Cicerón va a defender que más allá de la ley positiva, es decir, la ley escrita, la ley que emana de los órganos de gobierno, existe una ley natural que está en nuestra propia naturaleza como hombres, que no está sujeta a nuestro parecer,
que siempre nos daba a cumplir nuestro deber, que no perece, etcétera, etcétera, y que por tanto esta ley natural es una limitante de las funciones o de las acciones de gobierno. Y vemos que esta innovación, digamos, esta idea que ya estaba en los estoicos, pero que Cicerón lo propone como límite a el poder estatal, al poder de la república, y no lo está copiando de la realidad en la que él vive, porque como bien podemos ver, la República Romana no admitía ningún tipo de limitación fuera de sí misma, es decir, fuera de los órganos políticos y de las magistraturas que ya estaban instituidas en la República. Va a haber que esperar hasta el cristianismo para que se pueda institucionalizar esta idea de que hay una serie de derechos y de deberes, una serie de derechos individuales y de deberes del Estado que tienen que ser respetados y cumplidos independientemente de que el Estado los reconozca o no. Entonces, para cerrar, vemos que el gran aporte de Cicerón es un poco traducir al pensamiento romano algunas ideas que ya estaban presentes en los pensadores griegos, pero aparte produce esta síntesis particular en la que toma algunos elementos de cada pensador e incluso elementos de la realidad política en la que él vivía, y termina produciendo una idea de república mucho más cercana a las repúblicas modernas que hoy nosotros tenemos, en el sentido de que el famoso régimen presidencialista y republicano, por ejemplo, de Argentina, vendría a tener una monarquía electiva y temporaria en la figura del presidente, un elemento monárquico, por así decirlo, un elemento aristocrático en el Senado y un elemento popular en la Cámara de Diputados. Bueno, esto es un poco Cicerón. Cualquier duda que tengan, por favor pónganlos en el foro de consultas y esperemos estar pronto con otro video.